Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa que nos muestra lo más destacado en ciencia, tecnología y cultura. Un espacio con lo mejor de la información en educación, con lo más actual de estos temas. Acompáñenme en este viaje por México y el mundo sobre el universo educativo y los personajes que la construyen. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México, conformada para mostrar al público a los protagonistas del sistema educativo, su contexto, la actualidad, las instituciones, escuelas, profesores y, por supuesto, a los estudiantes. Soy Bonnie Moctezuma y te invito a iniciar el extracto del día de hoy, viernes 28 de septiembre. ¡Comenzamos! Se están llevando a cabo foros de análisis que tienen como título Acuerdo Nacional para el Bienestar de la Educación en diferentes entidades de nuestro país. Espacios de reflexión donde participan autoridades locales y federales. Pero para entender bien qué son estos foros, vamos a nuestro reportaje del día que lo explican. Con el objetivo de crear un acuerdo nacional sobre educación, el equipo de transición en materia educativa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y diversas universidades del país organizan los foros de consulta por un acuerdo nacional sobre la educación. Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como próximo secretario de Educación Pública, señala que estas mesas de diálogo buscan escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, para así crear un acuerdo nacional en la materia. Vamos a hacer una consulta entre padres de familia, autoridades, maestras obviamente y maestros, organizaciones sociales que tienen que ver con la educación, expertos. Y de ahí vamos a sacar un gran acuerdo nacional para una educación con dos cosas fundamentales: equidad y calidad. Las dos son igual de importantes, son como los dos rieles de una vía. Estas mesas de diálogo se llevarán a cabo en tres modalidades. 1. Digital, con registro abierto de ponencias y contribuciones a través de la plataforma en internet por unacuerdoeducativo.com. 2. Una consulta estatal participativa en 32 foros estatales en la cual los participantes podrán enviar sus ponencias físicamente. Y 3. Un diálogo social a través de visitas realizadas por brigadistas voluntarios a hogares en todo el país. Hasta el momento se han realizado 12 foros estatales, iniciando el primero el pasado 27 de agosto en Chiapas, donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se debe garantizar educación de calidad para todos los mexicanos. Vamos a mejorar la calidad de la enseñanza con la participación de todos. Son dos cosas en general las que se necesitan: que haya equidad, que todos tengan derecho a la educación, que la educación no sea nunca un privilegio, sino un derecho de los ciudadanos, que se garantice la educación a todas y a todos. Y lo otro que tenemos que cuidar es la calidad de la educación. Por eso es cobertura y equidad y al mismo tiempo calidad educativa. Por su parte, Esteban Moctezuma Barragán aseguró que este tipo de debates permanecerán a lo largo de la próxima administración. Les ofrezco un diálogo permanente, escuchar sus propuestas, escuchar sus demandas y no solo escucharlas, precisamente hacer todo lo posible por siempre cumplir todo lo que está acordado entre las partes. Cuenten con mi interés, con mi voluntad, con mi compromiso de que este diálogo, y no lo voy a clausurar, porque este diálogo se abrió hoy y permanecerá todo el tiempo que sea necesario durante los 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De manera presencial, los próximos foros que se tienen contemplados se realizarán en Querétaro este 28 de septiembre, Tlaxcala 29 del mismo mes, Tamaulipas el próximo 1 de octubre, Chihuahua el miércoles 3 de octubre y Michoacán el próximo 4 de octubre. Estos foros concluirán el 29 de octubre después de que se hayan realizado mesas de diálogo en las 32 entidades del país. Y específicamente vamos a un reportaje sobre el foro que se llevó a cabo en su edición del estado de Jalisco esta semana.
no sin antes mencionarles que en cada uno de ellos intervienen expertos y autoridades federales y locales. Con la participación de más de 3,000 personas, se llevó a cabo en la Universidad de Guadalajara el 12º Foro de Consulta Participativa para el Acuerdo Nacional sobre la Educación. Durante sus ponencias, los participantes se pronunciaron por favorecer una cobertura educativa incluyente y de calidad, materiales didácticos, acceso a becas, mejoras en infraestructura, así como un aumento en la matrícula de educación media y superior. Durante su participación, Esteban Moctezuma, propuesto como secretario de Educación Pública, se comprometió a fortalecer las escuelas normales. Vamos a incrementar el número y calidad de las bibliotecas, como demandó Azucena Rodríguez, y a fortalecer las normales y la formación inicial y continua del maestro. Parece mentira que la educación normal, que es quien forma a nuestros futuros maestros, esté en el olvido en que se encuentra al día de hoy. Además, afirmó que la educación es el elemento básico de esta cuarta transformación. ¿Y cómo negar que el elemento básico de esa gran transformación es precisamente la educación? La educación es capaz de impulsar una nueva cultura política en México y de sembrar valores universales. Una cultura que rescate la dignidad, la vigencia, la honorabilidad de lo público. Por su parte, el doctor Miguel Ángel Navarro, rector de la Universidad de Guadalajara, indicó que el principal reto de la educación en nuestro país es la equidad. La educación no es un privilegio, es un derecho, es una necesidad básica. La equidad educativa abarca no solo el acceso, también la permanencia, las condiciones de estudio, la adquisición de competencias y la aplicación de estas en el desarrollo de todos los individuos. Al foro también asistió el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, Jaime Valls Esponda. Durante los 12 foros que se han llevado a cabo hasta ahora, se han registrado más de 35,000 propuestas sobre educación. El próximo foro de consulta se llevará a cabo hoy en el estado de Querétaro. Nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, impulsa el desarrollo científico de nuestro país, creando institutos especializados en diferentes ciencias, como es el caso del Centro de Investigaciones Matemáticas, el CIMAT, con diferentes sedes en la República. Para saber cómo es que lo hacen, les invito a ver el siguiente reportaje. En la década de los 80, el desarrollo nacional pasaba por un proceso de descentralización. Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México aprovecharon esta coyuntura y establecieron en la ciudad de Guanajuato el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT. Se trata de una institución que se dedica por completo a la investigación y estudio de las matemáticas. Es un centro con una característica muy especial y es que es el único lugar en el país tan robusto donde se desarrollan las ciencias de la computación, la probabilidad y la estadística y las matemáticas básicas. Ahí conviven estas tres subdisciplinas de las matemáticas. Los proyectos desarrollados en el CIMAT contribuyen notoriamente a la solución de problemas, específicamente en los relacionados con la innovación tecnológica. Como Centro Público de Investigación del CONACYT, desarrollamos 4 grandes vertientes. Primero que nada, la formación de recursos humanos de alto nivel, con maestrías, posgrados y especialidades. Las maestrías y los doctorados, una gran parte de ellos están en el Programa Nacional de Posgrados de CONACYT. Parte de su agenda consiste en organizar congresos, simposios, seminarios y talleres. Desarrollamos también la divulgación de las matemáticas a todo nivel, para un conocimiento de la población y buscar mejorar las capacidades matemáticas en el país. Con este propósito, el Centro de Investigación en Matemáticas también se ha extendido a otros estados de la República como Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Yucatán. El CIMAT es una institución que se destaca por su progresivo desarrollo científico.
Un ejemplo de ello es la introducción de la inteligencia artificial a su currícula, la cual se ha convertido en un factor de sinergia en sus estudios e investigaciones. Las matemáticas y la inteligencia artificial están íntimamente relacionadas. Gracias a las matemáticas establecemos los lenguajes claros que pueden utilizar las computadoras para manipular, para entender la información y poder obtener patrones, poder tomar decisiones. La plantilla académica del CIMAD está conformada en su mayoría por investigadores del Sistema Nacional de Investigadores. El día de hoy nos visitó en la Agencia Informativa de Educación de México el Dr. Daniel Cervantes, arquitecto de software en la Dirección Adjunta de Desarrollo de Software de Infotec CONACYT, quien nos vino a platicar sobre inteligencia artificial. Primero nos platicó qué es para él la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, pues digamos que es difícil de definir en el sentido de que para poder hablar de la inteligencia artificial primero necesitas saber qué es la inteligencia. Claro. Entonces, la inteligencia artificial, digamos, es la manera como las personas podemos resolver ciertos problemas de acuerdo a diferentes entornos, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial lo que busca es poder desarrollar software de tal manera que se comporte como nos comportaríamos los humanos en ciertos entornos, ¿no? Digamos, esa es esencial, digamos, una definición informal de lo que es la inteligencia artificial. También nos mencionó en qué proyectos se está trabajando. Es que hay una tendencia muy interesante ahora de la inteligencia artificial que se llama el aprendizaje de máquinas, lo que le llaman el machine learning, en donde tú puedes entrenar a través de algoritmos matemáticos tus programas y esos te generan información para que puedas predecir ciertos comportamientos. En particular lo puedes aplicar a cuestiones médicas, en donde te dan informaciones de reportes médicos, tú alimentas tu software de documentos médicos de tal manera que cuando entrenas a tu máquina y si tienes algún paciente nuevo, tú quieres determinar si tiene algún padecimiento, con ese entrenamiento previo, el software, digamos, te dice, ¿sabes qué? Si tienes algún problemita, tienes ciertos niveles que no están correctos. Entonces es muy interesante porque es la tecnología aplicada ya en cuestiones muy importantes como son las situaciones médicas, ¿no? Igualmente, nos dijo cuáles son las disciplinas en las que la inteligencia artificial participa. La inteligencia artificial es un área muy interdisciplinaria. Están las neurociencias, psicología, filosofía. Hasta filosofía, obviamente matemáticas, ¿no? Hasta física. Entonces, pues es muy interesante y digamos que tiene múltiples aplicaciones, ¿no? No solamente en esto que te platicaba de lo que se le llama el machine learning, también, por ejemplo, en la parte de la robótica, ¿no? Pero esencialmente, digamos, en la robótica, también necesitamos que nuestros robots tengan un comportamiento inteligente, ¿no? Entonces, todo este tipo de algoritmos matemáticos están involucrados, digamos, es como estamos como que programando el cerebro de un robot, de tal manera que tenga este tipo de comportamientos de acuerdo a diferentes factores, ¿no? De acuerdo a su ambiente. El doctor nos platicó cuáles son los proyectos de inteligencia artificial que el instituto trabaja actualmente. Sí, como te digo, por ejemplo, en el que yo estoy participando principalmente, ahí el objetivo es que tener una base de datos de datos médicos, por ejemplo, señales de electrocardiogramas, y entonces nosotros alimentamos los softwares con esta base de datos, se entrena el programita, de tal manera que cuando llegue alguna nueva información se pueda determinar si la persona tiene algún padecimiento, alguna arritmia, dependiendo de la secuencia de los electrocardiogramas se puede determinar, ¿no? Entonces, principalmente es en el proyecto que yo estoy trabajando ahorita y el cual me parece muy interesante. En terrenos filosóficos, nuestro invitado nos explicó para qué utilizamos esa tecnología y qué otras áreas abarca. Se puede aplicar también a cosas de finanzas, la parte médica, en la parte toda la parte de construcción de autos, la robótica. Claro. Realmente toda la industria se está permeando de la parte de inteligencia artificial, ¿no? Pues es muy interesante. Las nuevas tecnologías apoyan a la educación con talleres en línea, laboratorios virtuales y un sinfín de herramientas que se pueden encontrar fuera de las aulas.
Es el caso de Fab Lab, una red global de laboratorios locales que favorece la creatividad proporcionando instrumentos de fabricación digital. ¿Quieren saber de qué se trata? Vamos a ver la siguiente nota. Los estudiantes aprovechan el alcance que tienen de las nuevas herramientas tecnológicas para desarrollar proyectos innovadores. Actualmente existe una gran gama de instrumentos que se han creado gracias a la industria 4.0. Ahora se habla mucho de la revolución industrial 4.0. Estamos hablando de automatización inteligente y ese tipo de cosas que no solo está en Estados Unidos. Yo he viajado por todo el mundo. En China, en India y en otros lados se escucha sobre esta cuarta revolución. Las instituciones educativas y las universidades han incorporado estas nuevas herramientas tecnológicas a los planes de estudio de carreras profesionales. A través de estas plataformas han logrado unir a la ciencia, el arte y la ingeniería con el emprendimiento. En China estuve hace un par de semanas. Se están enfocando también en emprendimiento y combinan estos tres. Y como pueden ver, también en la Academia de Artes esta es una nueva carrera. Las nuevas tecnologías también han encontrado aplicación en actividades extracurriculares, en la que los jóvenes también adquieren conocimientos y aprendizajes. En diferentes partes del mundo están cambiando el conocimiento de la escuela para hacerlo un conocimiento más práctico. Antes, en la escuela aprendí la teoría y luego así es como lo puse en práctica. Pero ahora cada vez más hay cosas que están pasando dentro del aula, donde uno aprende y también aprende afuera del aula. En este contexto se puede destacar los Fab Labs, una red global de laboratorios locales que favorecen la creatividad proporcionando a los individuos herramientas de fabricación digital. La enseñanza en el Fab Lab se basa sobre proyectos en progreso y aprendizaje. Los usuarios deben contribuir a la documentación y a la instrucción. Expertos recomiendan que los alumnos se acerquen a este tipo de organizaciones para desarrollar todo su potencial. Uno ve un poco más, inclusive en México puede encontrar lo mismo, solo tenemos que ver un poco más allá. Y vamos a encontrar organizaciones que ni siquiera a veces están asociadas con las escuelas, que están haciendo cosas afuera. Después de la escuela, yo recomiendo que se conecten con estas organizaciones, como Fab Labs, Markets y Libraries, etc. El British Council México presenta un libro sobre políticas públicas del inglés en América Latina, un texto que busca la innovación y la mejora de sistemas de calidad para la enseñanza del idioma. Para hablarnos de él estuvo en nuestro estudio Ivette Pompa, directora de Educación Básica de este instituto, quien nos platicó de qué se trata la idea de las políticas públicas y cuándo surge. Bueno, te cuento un poco brevemente de dónde surge esta idea del libro. El British Council ha impulsado en América Latina en los últimos años este diálogo de políticas públicas en la enseñanza del inglés. De hecho, comenzó desde el 2012 en Colombia, después se llevó a cabo en Chile y el año pasado en Jalisco se realizó este foro, este diálogo de políticas en Guadalajara en septiembre fue el año pasado. El objetivo de estos encuentros es platicar sobre las políticas públicas en enseñanza del inglés en cada uno de los países, compartir experiencias y hacer propuestas sobre innovación o alguna mejora, ¿no? Entonces, resultado de ese encuentro, colaboramos con el PIPE-CIDE y se escribió este libro en donde se pueden encontrar un análisis de lo que ha ocurrido en cada país en torno a las políticas públicas y algunas propuestas, ¿no? que se busca proponer y compartir. También nos compartió los puntos que han identificado en la impartición de este idioma y qué requieren los docentes para enseñarlo de mejor manera. Bueno, es importante que lean el libro, obviamente, claro. Pero de manera general puedo compartirte que existe o se identificó una necesidad muy importante de analizar a profundidad las políticas públicas en cada país. Sigue siendo importante trabajar en el desarrollo profesional docente. Es importante y se ha identificado no solo en México, sino en toda América Latina que el docente requiere profundizar su conocimiento del idioma en inglés. Es importante que siga capacitándose en su conocimiento de la metodología y que los apoyemos a encontrar o a poder lograr utilizar las herramientas tecnológicas que están disponibles e incorporarlas al aula. Igualmente nos mencionó los objetivos del British Council México en materia educativa y cuántos países están involucrados en sus políticas públicas. Claro, sí, qué bueno que mencionas eso. De hecho, aprovecho para contarte brevemente qué es el British Council, ¿no? El British Council es la organización internacional del Reino Unido que busca
encontrar oportunidades educativas y compartir, hacer una colaboración con todos los países. De hecho, trabajamos, como bien dices, en muchos países, trabajamos en más de 100 países y conectamos a millones de personas con el Reino Unido a través de nuestros programas y servicios. Y no solo en tema de inglés, también tenemos programas de educación, programas de sociedad, programas de arte y cultura. Entonces, el objetivo del British Council es impulsar y conectar a jóvenes, a académicos, a líderes escolares, a gobiernos, a instituciones, en estos 4 áreas, ¿no? Que es educación, inglés, arte y sociedad. Nuestra invitada también nos dijo qué es lo que ellos hacen en educación básica y de qué manera lo apoyan. Bueno, en el tema de educación, en educación básica, nosotros trabajamos muy de cerca con los gobiernos de los estados para apoyarlas a desarrollar el conocimiento de sus maestros de inglés particularmente. Entonces, los apoyamos en desarrollar el dominio del idioma y compartir herramientas para el conocimiento de la metodología de la enseñanza. Que pueden visitar es britishcouncil.org.mx. Tenemos muchísimas herramientas para los docentes y pueden ellos directamente ingresar y buscar esta información que puede ayudarles también, ¿no? Ella nos indicó cómo han avanzado particularmente en nuestro país en este tema. Es muy importante el logro todo el avance que se ha hecho en los últimos años, particularmente el año pasado al cerrar con la presentación de la nueva Estrategia Nacional de Inglés. Se ha reconocido todo el avance que cada uno de los estados ha hecho a través de su Programa Nacional de Inglés. Es importante el avance que se ha hecho y creo que es esperanzador, digamos, que veamos que el gobierno tiene interés de seguir invirtiendo en el tema de la enseñanza del inglés. Sabemos todos, y el British Council principalmente es uno de los, perseguimos mucho, ¿no?, este objetivo de compartir la enseñanza del inglés de calidad. Sabemos lo importante que es para los alumnos mexicanos, cómo puede cambiar sus vidas y las oportunidades que les brinda el tener acceso al idioma inglés, ¿no? Finalmente invito a nuestro auditorio a la presentación del libro Políticas Públicas del Inglés en América Latina. Bueno, sí, estamos muy contentos por lograr hacer el día de hoy la presentación del libro que fue realizado en colaboración con el PIPECIDE, por lo cual estará hoy la doctora Blanca Heredia con nosotros acompañándonos. Los autores del libro también, o los editores del PIPECIDE, estarán hoy, esta tarde. La doctora Jimena Hernández y el doctor Javier Rojas nos estarán acompañando. Y también para hablar sobre el libro estará con nosotros la doctora Jennifer O'Donoghue de Mexicanos Primero y obviamente nuestro director general, Kevin Mackenzie. Estarán hoy en una mesa hablando sobre este libro, sobre un poco las expectativas o qué es lo que puede hacer México en un futuro con este tema. Entonces, posteriormente del libro estaremos publicando un enlace para que puedan accesar y descargarlo. Es viernes y en la Agencia Informativa de Educación de México te damos las recomendaciones culturales para el fin de semana. Septiembre termina y con él llega el último fin de semana. En esta ocasión te presentamos una programación de diversas exposiciones a las que podrás asistir este sábado y domingo para conocer más sobre la cultura e historia de nuestro país. Como parte de los festejos de sus 50 años, el Museo Nacional de San Carlos celebra su trayectoria con la muestra Evocaciones, exposición que reúne cerca de 250 obras de la colección del museo, que incluye pintura, grabado, escultura y dibujo de artistas desde nacionales hasta europeos. Esta colección busca resaltar la importancia de este recinto en el arte mexicano al proponer nuevos temas, reflexiones y propuestas estéticas. Ambulante, uno de los festivales enfocados en promover el cine documental, se une al Museo Tamayo Arte Contemporáneo para contribuir a la formación de públicos activos y mayor visibilidad. Dentro de sus instalaciones se proyectarán 10 largometrajes y 5 cortometrajes de corte documental, donde se presentarán algunos títulos como La Plaza de la Soledad, Tempestad y La Libertad del Diablo. Films que buscan mostrar diferentes historias de lo que sucede en México. La Filmoteca UNAM rescata, preserva, restaura y difunde el material que tiene bajo su cuidado
y por primera ocasión presenta Arcadia, festival cinematográfico que busca conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Además de contar con diversas proyecciones, conciertos, mesas redondas y talleres en sedes relacionados con la UNAM y alternas. Este domingo 30 no te puedes perder la función de clausura al aire libre en la Plaza de las Tres Culturas con el primer largometraje de ficción de la UNAM sobre el 68, Olimpia. Durante este mes se conmemoraron 32 años del terremoto de 1985 y el primer aniversario del sismo del 2017. Por este motivo, el Museo Memoria y Tolerancia presenta la muestra Sismos 1985-2017 de los escombros a la esperanza. Por medio de fotografías, elementos audiovisuales, textos, testimonios y materiales inéditos, hace un homenaje para reconocer los actos que realizó toda la población mexicana en los momentos de desastre. No olvides que si realizas alguna de estas actividades, puedes enviarnos tus fotos a nuestras redes sociales. Llegamos al final de Extracto con lo mejor de la información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Espero que todo lo aquí mostrado les haya sido de utilidad. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día, por supuesto, con este programa de nombre Extracto. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Bonnie Moctezuma y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, gracias por su atención. Pasen un agradable fin de semana.